hizo que la última cumbre sobre el Copenhague resultara un fracaso. Los expertos no solo no podían convenir las razones del calentamiento global, sino tampoco su existencia. Sergei Nadezhdin filmó una película sobre esta posibilidad del mito del calentamiento global. Un film que, según sus palabras, provocó... El calentamiento global siempre es posible. El clima de la Tierra se compone de periodos, congelamiento y calentamiento. Y eso no tiene nada que ver con la actividad humana. Necesitamos energía para cualquier acto que hacemos en nuestra vida. Con lo cual, si esa materia prima vital para las empresas cada día es más cara, el coste de fabricación se está disparando. A fondo con Enrique de Diego. Buenas noches, bienvenidos a Fondo, la voz de la rebelión de las clases medias. España es altamente dependiente en energía. Tiene una energía muy cara, muy subvencionada, que incrementa además la pavorosa deuda pública por las cuantiosas ayudas, y cuya factura se va a pasar a una sociedad en proceso de depauperización. Esa situación es muy grave, ningún gobierno la ha afrontado, y con el de Zapatero, como casi todo, se ha agravado sustancialmente. No se puede competir con una energía cara. Ha llegado el momento de plantear este debate a fondo. A fondo, Radio Intereconomía. Enrique de Diego. Pues tenemos en el estudio a don Iván Martín Ladera. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don Enrique. Profesor de Econometría de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en temas energéticos, y vamos a entrar en esta cuestión de la energía en España. La primera cuestión desde un punto de vista pedagógico sería ver las fuentes de energía, eso que a veces se llama el mix energético, ¿en qué consiste? Bueno, pues en el mix energético básicamente es todas aquellas fuentes de producción de energía que tenemos combinadas entre sí. Es decir, nosotros la energía que tenemos cada vez que encendemos una nevera o conectamos la luz o ponemos la televisión o la radio para escuchar a fondo, pues está producida no solamente por a lo mejor centrales nucleares o hidroeléctricas, sino que es una combinación de diferentes fuentes de generación repartidas por todo el país. Básicamente las principales centrales que tenemos son centrales hidráulicas, que son centrales que aprovechan la energía de la masa de agua acumulada en el cauce de un río o bien en un embalse, convirtiéndola en energía eléctrica. Tenemos tres tipos de centrales hidráulicas, con agua embalsada, las hidráulicas fluyentes y las de bombeo. Por otro lado tenemos las conocidas centrales nucleares, que usan la tecnología de la fisión, que es la separación de los núcleos de uranio, con el cual se obtiene un calor que produce vapor, y ese vapor mueve una turbina que produce electricidad. Luego tenemos las centrales térmicas convencionales, que son carbón, gas natural o fuel oil, que usa la tecnología de quemar este combustible para producir vapor, el mismo funcionamiento de una central nuclear, solo que la fuente de energía, en lugar de ser nuclear, esa fisión que hablábamos, pues es quemar un carburante, ya sea el carbón, el gas o el fuel oil. Luego tenemos las centrales térmicas de ciclo combinado, que estas son un poco más interesantes, son mucho más avanzadas que las térmicas convencionales, que son centrales de energía de gas natural, donde se transforma en electricidad mediante dos ciclos termodinámicos consecutivos. Primero a través de una turbina de gas y después por una turbina de vapor, que reabsorbe ese gas, ese vapor que se genera y que ha movido la turbina, se puede reutilizar, con lo cual optimizamos muchísimo más el rendimiento, emitimos muchas menos emisiones de CO2 a la atmósfera y obtenemos una maximización de la energía. Luego tenemos las fuentes de cogeneración, que son instalaciones en las que se obtiene de forma simultánea electricidad y energía térmica útil, frío o calor. Esto se usa mucho en otros países más que en España, en empresas que necesitan, además de esa energía eléctrica que producen, ese calor que se genera tras producir la energía eléctrica lo reutilizan en procesos industriales.
Y luego tenemos la energía eólica, que son las instalaciones, estos famosos molinillos de viento que vemos por las carreteras y que siembran las praderas de este país, que usan la energía cinética del viento para producir energía eléctrica. Y por último, y penúltimo, tenemos la generación solar. Aquí tenemos que diferenciar especialmente 3 formas de producción de energía. Por un lado, hablamos de la energía termosonal, que son parques solares donde a través de espejos, ya pueden ser cóncavos, planos y diferentes tecnologías, redirigen la energía del sol a un punto concreto donde se calienta o bien aceite o bien agua, produce vapor y que genera una turbina. Al final el procedimiento de generación de electricidad en todas es el mismo, lo único es la energía que utilizamos para mover esas turbinas que producen electricidad, y con ese vapor que generan esos espejos que ocupan grandísimas superficies y llegan a alcanzar en el punto de fijación de la luz pues temperaturas de unos 400 grados centígrados, se produce electricidad. Esas centrales termosolares, hay unas que son las más avanzadas, las que son más populares ahora mismo, usan un aceite, y parte de ese aceite calentado, cuando deja de hacer sol, como aún sigue caliente, se sigue utilizando para generar vapor, e incluso durante la noche pueden seguir produciendo energía eléctrica. Luego tenemos la biomasa. En la energía solar nos queda la fotovoltaica, que son esos paneles que también vemos sembrando los campos españoles, que transforman directamente la energía del sol en energía eléctrica sin necesidad de mover ningún tipo de turbina. Y por último, la biomasa, que son centrales similares a las térmicas convencionales, pero que utilizan combustible de origen orgánico. Yo a todas estas añadiría una gran desconocida de este país, que es la energía solar térmica aplicada a la vivienda de uso civil, para apoyo a la calefacción o al agua caliente sanitaria o climatización de viviendas, piscinas, centros de ocio, instalaciones deportivas, etcétera. Cuando hablamos de energía solar, muchas veces la gente únicamente piensa en los parques fotovoltaicos. La gente todavía cree que llegará un día, o que próximamente, o que ya casi, si ponemos 2 o 3 plaquitas en nuestro tejado, pues podríamos estar casi produciendo toda la energía eléctrica que necesita una casa. Y eso es una idea errónea que se ha implantado en la sociedad, pero que no es así. De hecho, los parques fotovoltaicos es la peor forma de producir energía eléctrica que tenemos ahora mismo a disposición de todo este elenco que hemos hecho. Entonces, todo este tipo de centrales, de formas de producir energía, es lo que genera lo que se llama el mix energético. Y el gran dilema es qué mix energético necesitamos en este país para que sea sostenible la producción de energía, la demanda energética y el coste que esta supone tanto para las empresas que fabrican, que crean esa energía eléctrica, como para las empresas y ciudadanos que tienen que pagarla. Porque recordemos que prácticamente en los 2 últimos años, para el ciudadano medio, la energía ha subido en torno a un 50%. Pero es que en los últimos años a las empresas se les ha subido un 77%. En España había una energía eléctrica barata, pero es que estamos en unas cifras que son verdaderamente insostenibles y que están provocando una crisis gravísima. La energía eléctrica es un sector totalmente estratégico para una nación. Incide directamente sobre la competitividad de las empresas, porque necesitamos energía para cualquier acto que hacemos en nuestra vida. Con lo cual, si esa materia prima vital para las empresas cada día es más cara, el coste de fabricación se está disparando. Las empresas pierden competitividad. Y hoy en día, el tener unos costes muy económicos son indispensables para competir en una sociedad global y en una economía global, porque tenemos a los hindúes, a los chinos, a los coreanos, a Marruecos compitiendo ya muy duramente con España, a muchos países que tienen mano de obra muy barata. Si aquí seguimos encima encareciendo la mano de obra europea, que es de las más caras del mundo, la competitividad de estas empresas entra en crisis absoluta. Y por otro lado, los ciudadanos que por consecuencias de la crisis económica, el desempleo, las subidas de impuestos y toda esta maralla de cosas que tienen que soportar cada ciudadano para soportar los costes del Estado, costes de las autonomías, de las diputaciones provinciales, del despilfarro, del déficit, de la deuda, pues resulta que si encima el coste vital, algo que es primordial, una energía primaria como la eléctrica, se les dispara también, estamos haciendo inviable ya la propia vida. O sea, el estado del bienestar tiene que comenzar con tener los recursos básicos a unos precios asequibles. Dependencia exterior de nuestro mix energético, es decir, con lo que usted ha dicho que tenemos de las diferentes fuentes
se suministra el 100% de la energía, entiendo que no. Sí, España, o sea, al contrario de lo que la gente se cree, no es que España esté comprando mucha energía fuera, porque luego incluso llegamos a vender en determinados momentos. De todas formas, España no puede ni comprar mucha energía fuera ni venderla, porque no tenemos conexiones. Por ejemplo, con Marruecos hay un par de cables, por decirlo de alguna forma, tirados por el fondo marino, pero no hay un proyecto ambicioso de crear más, porque también desde España no interesa a lo mejor tener ese link con Marruecos, sobre todo porque Marruecos ahora mismo está construyendo con empresas españolas, que son las que las están haciendo, 2 centrales nucleares enfrente de nuestras costas. No solamente está terminando ya el mayor puerto comercial de todo el Mediterráneo, con un parque empresarial impresionante dentro, enfrente de las costas españolas, para competir directamente con España y con toda Europa. Está haciendo 2 centrales nucleares. A España estratégicamente no le interesa tener una gran interconexión, porque a lo mejor luego esa interconexión sería más beneficiosa para Marruecos que lo que sería para España. Eso mismo que hace a veces España con Marruecos es lo que hace Francia con España, que ha boicoteado y sigue retrasando en todo lo que puede la interconexión con España, a pesar de que es un punto estratégico tanto para España como para ellos como para Europa, para tener una distribución, porque aquí no me quiero desviar mucho del tema, pero por ejemplo los daneses, que son unos grandes pioneros en energía eólica, y ellos sí la hacen funcionar porque ponen sus parques eólicos en el mar, pero a 80 kilómetros de la costa, que es donde tienes corrientes de viento 24 horas al día, dicen, ¿por qué seguimos gastándonos en todos los países el dinero en parques eólicos que funcionan unos días sí, otros días no? ¿Por qué no metemos todos los parques eólicos aquí en nuestro mar, que tiene garantizado el viento 24 horas, y repartimos la energía a toda Europa? Porque no hay un sistema de diversificación y no hay una red suficiente para distribuir esa energía por toda Europa. Ese es uno de los grandes factores, y la Unión Europea, en su gran incapacidad con muchas cosas, una de ellas es en no fomentar este tipo de redes. Entonces, la interconexión con Francia, que es nuestro único punto de acceso a Europa, es muy escasa. Pero la demanda energética no es tanto la energía que compramos de fuera, sino las materias que compramos de fuera para financiar, para poder crear esa energía. ¿Y qué ocurre? La dependencia energética española es prácticamente del 80%, es de las más altas de toda Europa. ¿Por qué? Porque tenemos que importar el gas, que lo traemos principalmente de Argelia, con una gran exposición y un riesgo geoestratégico muy grande. En el momento que Argelia un día dijera que cierra el grifo, como ha mostrado, como ha hecho Rusia o como hace Rusia todos los inviernos, en el momento que alguien no le paga la factura o no le interesa, y cierra el grifo del gas y media Europa se congela, eso mismo puede hacer Argelia con España en cualquier momento. Hay un cambio político allí, o simplemente las relaciones entre estados, y nos tienen agarrados totalmente, porque tienen un porcentaje altísimo de la energía que se consume en este país es producida por el gas. Por otro lado, otra gran parte lo hacemos con el petróleo, a través de quemando gasoil. El uranio también lo tenemos que traer, pero en fin, el precio es muy bajo, y la verdad es que lo que se necesita tampoco es unas cantidades abismales. El uranio no representa gran parte del déficit. Entonces, ¿qué ocurre? Que tenemos que comprar el 80% de la materia prima para generarlo. Eso da una debilidad al Estado, porque el Estado en realidad lo que termina haciendo es depende de otros países y está expuesto a cualquier fluctuación de los precios. Hemos visto ahora recientemente cómo el incremento del precio del barril o del gas afecta directamente al precio de la energía. Si nosotros cuanto más dependencia tenemos del extranjero en las materias primas, más expuestos estamos a esas fluctuaciones que hay. Y luego aparte este mix que tenemos, que es de auténtica locura, donde solamente se están... Ahora lo abordaremos, pero bueno, aquí la única política energética es seguir construyendo sin ningún tipo de control ni lógica parques fotovoltaicos y parques eólicos. De los fotovoltaicos, ahora lo veremos, es la mayor estafa que se ha hecho, es la energía más improductiva, la más cara, auténtico desastre, pero este mix no está definido. Aquí no hemos dicho, queremos un 40%.